Equipo, bienvenidos a un análisis completo sobre la biomecánica de la dominada y cómo hacer tu dominada perfecta, cómo entender todos estos conceptos que están aquí representados, entendiendo las fases de la dominada, qué ejecutar en cada momento de la fase de la dominada y cómo poder aplicarlos a vuestros casos, hagáis dominada prona o dominada supina. Lo que vais a ver hoy va a ser esto, fase 0 o la fase en la que empezamos de deadcan, que es la fase inicial en la que estamos colgados. Fase 1, que es la fase de tracción inicial. La fase 2, que será la fase de flexión de cadera. Y la fase 3, que será el closing. Estas son las 3 o 4 fases en las que he dividido la dominada y que podréis utilizar en vuestros casos en concretos. Lo importante de este movimiento es entender esas fases. Si vosotros entendéis las fases en las que está divididas el movimiento, vais a ser capaces de desgranarlo y de utilizarlo mucho mejor para poder aplicarlos en vuestros propios casos. ¿Ok? Bien, empezamos. Para el ejemplo de hoy os he traído una dominada supina y una dominada prona, ambas en competición para que no haya ningún tipo de duda, ¿ok? Bien, fase inicial. Como podéis ver, ya estamos empezando con un agarre falso y además buscando la mayor perpendicularidad posible, ¿vale? Tenemos aquí, se coloca Sergio totalmente perpendicular y busca meter la muñeca, la palma de la mano, todo lo posible por encima de la barra. ¿Por qué? Uno, porque vas a poder acortar el rango de recorrido y dos, porque vas a poder generar mejor la fuerza. Seguro que muchos de vosotros habéis probado hacer dominadas con los dedos. Vuestro RM baja muchísimo porque sois capaces de aplicar mucha menos fuerza. En dominadas un agarre activo te beneficia infinitamente más que un agarre más pasivo. Y más en competición hay que buscar todos los detalles posibles para nosotros poder maximizar el rendimiento de nuestras dominadas. Fijaos como Gabri hace lo mismo en su dominada prona. Hace su ritual, se cuelga y busca estar totalmente perpendicular sin ningún tipo de balanceo, ¿vale? Perpendicularidad de Gabri y aquí tenemos el agarre. Con ambas manos, agarre falso. Bien, ¿por qué es importante colgarte sin balanceo? Porque a más te salgas tú de esta línea de aquí, mayores van a ser las fugas de fuerza, tanto en un lado como en otro. Y además en competición tienes a una persona encargada que te va a dejar sin ningún tipo de momentum o de balanceo. Y esto es algo que, a no ser que se lo pidas, va a pasarte todas las veces. ¿Ok? Bien. Borramos esto por aquí. Ya tenemos el agarre falso y el no swing. ¿Qué es lo más importante ahora? Pues en este caso el cue de romper la barra y el cue de la mirada. Ambos van a determinar cómo vamos a entrar en la siguiente fase. Es decir, la fase 2 o la fase de tracción inicial. ¿Vale? Bien. Pero primero vamos con estos elementos. Quito lo del dibujado. Vale. Fijaos en ambos casos. Mirad la mirada de Gabri y mirad hacia dónde está mirando Sergio. ¿Hacia dónde está mirando cada uno de ellos? Efectivamente, hacia la barra, hacia el punto en el que quieren atacar, ¿vale? Y no están totalmente colgados. Si os fijáis, Gabri ya está preactivando ligeramente y Sergio también está ligeramente extendido por el simple hecho de mirar hacia arriba, ¿vale? Tenéis que entender que nuestra cabeza es una prolongación de nuestra columna, está unido al resto de nuestra columna vertebral. Por tanto, donde nosotros miremos va a determinar mucho la posición en la que nos vamos a colocar, ¿vale? Y luego está el cue de querer partir la barra, querer doblar la barra como si hiciésemos esto de aquí, ¿vale? Girando nuestros codos y haciendo que nuestros codos apunten ligeramente al frente. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer entrar en la segunda fase con los siguientes beneficios que los vamos a ver ahora mismo. Vale, volvemos aquí. Quito lo de dibujar, que se me olvida siempre. Vale, fase 1. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo empezamos la fase 1? Con una extensión torácica, ¿vale? Glúteo contraído y buscando una posición horizontal y los codos más hacia abajo. Pero primero nos vamos a centrar en esta parte. Extensión torácica más glúteo contraído, ¿vale? Si nosotros buscamos una extensión torácica desde un principio, ¿qué es lo más importante? Que miremos hacia arriba. ¿Por qué? Porque fijaos ahora cuando empieza a tirar Gabri, ¿vale? Como ya estaba mirando hacia arriba, le es mucho más fácil posicionar su tronco en una fase de extensión torácica. Y Sergio más de lo mismo. Ahí, ¿vale? Como ya está mirando hacia arriba, a Sergio le nace mucho más colocarse en una posición también de extensión torácica, ¿vale? En ambos casos, como hemos hecho una preactivación a la hora de agarrar la barra, ¿dónde están apuntando los codos? Hacia abajo. Sergio tiene más fácil porque es una dominada supina y aquí los cues pueden cambiar un poco, pero los principios son los mismos. Ahora, ninguno de los dos
ha perdido el contacto con la barra, ¿vale? Tenemos aquí y lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo en la fase de tracción inicial con esto? Lo que estamos consiguiendo es disposicionar o colocar el tronco en una posición de una mayor extensión torácica. Es decir, se parece más el movimiento a un remo, ¿vale? Si lo veis aquí, la espalda está en una posición más horizontal y lo que vamos a hacer es lograr reclutar una mayor cantidad de unidades motoras, es decir, tener más masa muscular involucrada en lo que es el movimiento de la dominada, ¿vale? Por tanto, vamos a ser capaces de ejercer más fuerza. Pero es que esta fase no acaba aquí. Esta fase también nos sirve de preparación para la siguiente, ¿bien? Entonces, un error muy común que sucede mucho, voy a borraros un poquito las flechas para que no tengáis aquí tanto ruido. Un error muy común que sucede mucho es que al nosotros querer realizar una extensión torácica, nuestra cadera se va a desplazar hacia adelante, ¿vale? Se desplaza hacia adelante en exceso y rompe nuestro movimiento como en dos tramos, como si nuestro movimiento estuviese un poquito atascado, ¿vale? No es un movimiento fluido, sino que perdemos un poquito la posición del movimiento. Entonces, ¿qué es, ¿vale?, lo que hay que hacer para corregir esto y empezar ya con la cadera extendida para que nuestro movimiento no se parta, no se rompa la fluidez? Generar una extensión de cadera. ¿Cómo generamos una extensión de cadera? Con el principal... Uy, me queda clara la flecha aquí muy grande. Con el principal extensor de la cadera, que es el glúteo. Contraemos el glúteo, ¿vale? Nuestra cadera empieza extendida y además estamos activando la fascia toracolumbar, que es una fascia que une la pelvis con nuestro dorsal ancho, ¿vale? Por tanto, tenemos más activación aún, tenemos nuestra cadera en una posición de extensión y estamos haciendo que nuestro movimiento se vea más fluido. Pero es que la cosa no acaba aquí, sino que si os fijáis, producto de la extensión de cadera, y aquí me voy a centrar en Gabri, que es donde se ve mejor, Gabri tiene la cadera más extendida, ¿vale? Entonces, como Gabri tiene la cadera un poquito más extendida, bueno, Sergio también probablemente, pero los discos, si os fijáis, siguen totalmente perpendiculares al suelo. Si os fijáis, lo que es la línea, voy a hacer aquí una línea recta, lo que es la línea de los discos está totalmente perpendicular en esta línea de aquí, ¿vale? Pero Gabri tiene la cadera extendida. ¿Qué es lo que le va a permitir esto? Flexionar la cadera en la siguiente fase, pudiendo beneficiarse aún más de este efecto sin que le den nulo en la propia competición, porque al final ya sabéis que en StreetLifting hay un límite de flexión de cadera y lo que hacemos nosotros es jugar con esa normativa, utilizarla a nuestro favor para tener un extra más de rendimiento. Os lo enseño ahora. A ver, quitamos aquí lo de dibujando, vamos aquí y volvemos al croquis, ¿vale? Si os fijáis ya hemos repasado todo. Codos hacia abajo, posición horizontal, glúteo contraído y extensión torácica. Esto nos lleva directamente de la fase 1 a la fase 2, que es la fase de flexión de cadera, ¿vale? Entonces, como su propio nombre indica, en esta fase vamos a flexionar la cadera, adelantar nuestro centro de masas, ya tenemos que empezar a preocuparnos más sobre mantener la depresión escapular y habrá una mayor activación del recto abdominal. Os lo explico aquí de forma muy sencilla, ¿vale? Fase 2, ahí. Fase 2, aquí, ¿vale? Como veis, ambos tienen dominadas que son biomecánicamente distintas. Gabri, para hacer un agarre prono, su agarre prono es bastante estrecho, ¿vale? Un poquito más abierto del ancho de los hombros. Sin embargo, Sergio, lo que pasa es que está muy de perfil, pero Sergio tiene un agarre mucho más abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como Sergio tiene un agarre más abierto, va a pasar más cerca de la barra. La distancia que va a haber entre su codo y su hombro, ¿vale?, o su muñeca y su hombro, como lo queréis llamar, no va a ser tan alta. Por tanto, si tú no te desplazas hacia este lado de la barra, no necesitas que tu disco se desplace más hacia adelante. Sin embargo, Gabri, que tiene un agarre más estrecho y que va a haber un mayor choque de estructuras aquí, ¿vale?, genera una mayor distancia entre tu hombro y su muñeca y, por tanto, si se desplaza más hacia atrás, hacia aquí, necesitará flexionar más la cadera para compensar esa parte del movimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos consiguiendo aquí? Bueno, lo primero y más importante es que en esta fase tenemos que seguir con los codos mirando hacia el suelo, ¿vale?, para mantener una correcta depresión escapular. Si nosotros conseguimos que los codos sigan mirando hacia el suelo, vamos a conseguir una mayor depresión escapular. ¿Qué conseguimos a su vez con una mayor depresión escapular? Pues borro esto de aquí. Vamos a conseguir una mayor activación del dorsal. Y además vamos a conseguir un menor recorrido a la hora de pasar la barbilla. Fijaos que en ambos tienen prácticamente la barbilla a punto de pasar la barra. Y sus hombros están bastante alejados de sus orejas. Por tanto, están haciendo una correcta depresión escapular, ya que sus codos están
apuntando hacia el suelo. Pero además lo que pretendemos conseguir con esta fase es adelantar nuestro centro de masas, adelantar lo que es la flexión de cadera para que la tercera fase, la fase de closing, nos sea muchísimo más fácil. Porque al final, si tú adelantas tu centro de masas, ahora cuando pasemos a la siguiente fase, lo que es pasar la barbilla por encima de la barra va a ser más fácil, pero porque tú ya tienes tu centro de masas adelantado. Entonces vas a llegar con una inercia que te va a facilitar ese cierre de la dominada, que es una parte del movimiento a la que tú llegas con bastante inercia y que es bastante difícil luchar. De hecho, veréis que muchos de los atletas que en competición ejecutan su dominada, lo que hacen es pasar la barbilla por encima y automáticamente caer en su dominada. Muy pocos atletas son los que tienen la capacidad de luchar su dominada. Y si la luchan o la bloquean es porque probablemente vayan sobrados. Pero con una correcta depresión escapular es bastante más difícil luchar y mantener la barbilla por encima, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente fase. Fase 3, fase de closing, ¿vale? Fase de closing, lo que os he dicho, los codos ya no tienen que estar mirando hacia abajo. Tienen que abrirse y como los codos se van a abrir vamos a perder mucha capacidad de lucha, pero nuestro objetivo es lanzarnos para alcanzar lo antes posible la barra. Luego, lo siguiente va a ser que vamos a tener que mantener una depresión escapular más una retracción. Si hemos hecho correctamente las fases anteriores de la dominada, vamos a llegar con una correcta depresión escapular. Eso se va a traducir en que vamos a necesitar un menor rango de recorrido para pasar la barbilla por encima de la barra. Por tanto, a menor rango de recorrido, más kilos puedo levantar, porque pues menor el recorrido, más fuerza puedo generar, ¿vale? Luego, lo que os he dicho, no hay lucha. Es decir, es un movimiento al que llegamos por inercia. Es un movimiento parecido, si os fijáis, a un face pull, ¿vale? No lo vais a poder luchar en ese punto. Por eso es importante que todo este camino que hemos hecho hasta aquí lo hagáis correctamente. Porque muchas veces, o por no decir el 90% de las veces, vais a fallar en este punto, en la fase 3. Pero sin embargo, el error puede estar directamente cuando te empiezas a colocar de la barra, porque no te extiendes correctamente o porque no sabes flexionar tu cadera. Pero si la transición la hacemos bien, ¿vale? Vamos a llegar a este punto en las mejores condiciones posibles. Y sabréis que si habéis fallado el movimiento, habrá sido por una cuestión de fuerza. No habrá sido como siempre que decís, es que siento que puedo generar más fuerza, que puedo rendir más en mis dominadas, pero no sé cómo, no consigo apretarle, no consigo generar esa fuerza que a mí me hace falta, ¿vale? Bien, pues ahora, fase de closing, y lo vais a ver enseguida porque es una parte muy rápida del movimiento, así que tengo que estar aquí ágil con el cursor, ¿vale? Ya la ha pasado. Sergio igual. Fijaos, eso es, ¿vale? Ese es el closing. Fijaos el milímetro que ha pasado aquí Gabri la barbilla. Sergio la ha pasado un poquito más, ¿vale? Pero aquí se puede ver cómo la carga, efectivamente, mirad, fijaos todo lo que tiene adelantado los discos. Vamos a representarlos con las líneas perpendiculares que me gustan tanto, ¿vale? Mirad el disco donde está y fijaos el disco donde está, ¿vale? Adelantan el centro de masas, lo hacen pasar de esta otra perpendicular que voy a dibujar aquí, que es la de la barra, ¿vale? Donde tenemos nuestro cuerpo. Adelantamos el lastre externo, ¿vale? Aquí, para facilitarnos pasar la barbilla por encima de la barra en ambos casos, ¿ok? Entonces, es uno de los principales motivos por los que en streetlifting es muy eficiente colocar el lastre en la parte baja, porque así podemos generar un mayor brazo de palanca. Me explico. Si mi fulcro, bueno, mi cadera está aquí, ¿vale? Toda esta distancia que yo tengo hasta aquí es un brazo de palanca, lo mismo, ¿vale? Si yo, sin embargo, si tengo el disco, voy a borrar que estoy haciendo, bueno, no borro mejor. Si yo por aquí tengo el disco, ¿vale? Lo tengo entre las rodillas, ese brazo de palanca que puedo hacer es mucho menor. Tengo mucha menos capacidad de fuerza y además puedo adelantar mi disco mucho menos. Por tanto, la colocación del disco importa muchísimo también, ¿vale? Perfecto. Pues, si no me equivoco, no me queda nada más por añadir, chicos. Espero que os haya gustado esta explicación completa o este análisis biomecánico de una dominada de competición perfecta, dados mis estándares. Y cualquier duda que tengáis, recordad que tengo una comunidad en la que, por supuesto, la gente que está en esa comunidad va a recibir este vídeo en primicia, pero que constantemente estamos añadiendo elementos, carpetas de recursos, revisiones técnicas y todo tipo de elementos de los que os podéis beneficiar para mejorar vuestro entrenamiento en streetlifting. Así que, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.